incorporar. Se concede el uso de la palabra al senador Enrique Burgos García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales. Todo. Muchas gracias. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Si me permiten, quisiera informar y dar cuenta a esta honorable asamblea de un escrito que suscribimos los presidentes de las Comisiones Unidas en este dictamen que acabamos de entregar a la Secretaría General y que solicitamos se incorpore en este ejercicio. Señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Distinguido señor presidente, con fecha 14 de los corrientes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, aprobamos por unanimidad el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto que remitida por la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el apartado E del artículo 72 constitucional en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia. Ese documento fue remitido a esa mesa directiva en esa misma fecha, habiéndose solicitado la dispensa de publicación en la Gaceta Parlamentaria y su inclusión en el orden del día del propio 14 de este mes en curso, para los efectos de la primera lectura que se refieren a las disposiciones aplicables del reglamento del Senado de la República. En el texto de las disposiciones que se propone reformar se encuentra la adición de un segundo párrafo al inciso L de la fracción primera del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que con relación a las controversias constitucionales se señaló lo siguiente en torno a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la que se interponga entre texto vigente, dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo que se propuso: también conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución. Pero ahora, en nombre de las Comisiones Unidas antes mencionadas, cuyos presidentes suscribimos este documento, hemos estimado pertinente realizar una modificación al anterior texto propuesto a fin de evitar una repetición innecesaria del texto vigente en el inciso L de la fracción primera del artículo 105 constitucional y prever expresamente como organismo constitucional autónomo con plena legitimación activa para interponer una controversia constitucional al nuevo organismo garante que se crea mediante la propuesta de reforma al artículo 6º constitucional. Lo anterior sin demérito de colocarlo en la misma situación que todos los órganos u organismos constitucionales autónomos en cuanto a la legitimación pasiva en materia de controversia constitucional. En tal virtud, se propone el siguiente texto de reforma al inciso L de fracción primera del artículo 105. Dos órganos constitucionales autónomos y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87, párrafo 4, 193, párrafo 4 y 194, párrafo primero del Reglamento Interior del Senado de la República, solicitamos, señor presidente, que la presente modificación se incorpore al dictamen presentado en su oportunidad a fin de que la deliberación y votación del mismo se realice con relación al texto ahora planteado. Sin otro particular, le reiteramos nuestra más atenta consideración. Firman el de la voz, senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana; Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar; y por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, su presidente, el senador Raúl Gracia Guzmán. Paso a la exposición y presentación del dictamen por lo que toca a la Comisión de Puntos Constitucionales. Honorable Asamblea, con el permiso de la Presidencia, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales que suscriben el dictamen que propone aprobar la minuta con proyecto de decreto de trascendentales reformas para fortalecer el derecho de acceso a la información y la transparencia en nuestro país y,
en particular de la Comisión de Puntos Constitucionales, he solicitado hacer uso de la palabra para presentar este documento ante ustedes. Nos encontramos en una previsión específica del proceso legislativo constitucional de las 3 iniciativas que se presentaron originalmente en este Senado de la República al principio de la presente legislatura federal, con el respaldo, esto es interesante subrayarlo, hay una síntesis de distintas propuestas que surgen de distintos partidos políticos. Se inicia con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática por voz del señor senador Alejandro Encinas, de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, en voz de la senadora Arely Gómez González, y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por conducto de la senadora Laura Rojas Hernández, quienes todos, con un gran compromiso, han venido participando en el proceso de elaboración del dictamen que hoy ponemos a su consideración. Como resultado de esas propuestas se llegó al consenso para la aprobación de la minuta que el 21 de diciembre del año próximo pasado se remitió a la Honorable Cámara de Diputados. Nuestra colegisladora, actuando como Cámara Revisora, concurrió en forma muy relevante con las propuestas y los textos de este Senado de la República, al tiempo que planteó algunas modificaciones en aras de cumplir el propósito de robustecer la cultura del acceso a la información pública, con el principio de máxima publicidad, establecer la autonomía constitucional del organismo garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, y concretar el surgimiento de un Sistema Nacional de Información Pública y sus garantías de transparencia. Correspondió a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, a cuyos presidentes, los senadores Pablo Escudero Morales, María Cristina Díaz Salazar y Raúl Gracia Guzmán, independientemente del posicionamiento que hagan, expresamos nuestro mayor reconocimiento por sus importantes contribuciones en la formulación y aprobación de este dictamen. Conocer las adecuaciones planteadas por la Honorable Cámara de Diputados en el entendido de que nuestro análisis se constriñe a aquellos aspectos en los cuales en la primera oportunidad no se logró la coincidencia con la aprobación de conceptos y textos por ambas cámaras. Nuestra colegisladora formuló diversos planteamientos con el ánimo de perfeccionar algunas redacciones, pero sobre todo para plantear en la norma constitucional el señalamiento de los requisitos que deberán reunir los comisionados del futuro nuevo organismo garante del derecho de acceso a la información pública, contemplar la hipótesis extraordinaria de que en asuntos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia, al resolverse por dicho organismo un procedimiento de solicitud de información pública, el consejero jurídico del Gobierno pueda recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta adopte la decisión que corresponda en función de máximo órgano jurisdiccional. Abrir diversas posibilidades a la decisión de este Senado de la República con respecto a si los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales pasarían a formar parte del nuevo organismo garante. Con motivo del estudio y análisis de las adecuaciones planteadas por nuestra colegisladora, debo expresar a ustedes que estimamos procedentes sus planteamientos para enriquecer con algunas precisiones conceptuales y con adiciones pertinentes a la minuta original aprobada por este Senado de la República. A su vez, estimamos pertinente introducir algunas adecuaciones que consideramos se encuentran en la vertiente de perfeccionar el texto que nos proponemos introducir a la Ley Fundamental de la República. En el dictamen que quedó de primera lectura en la sesión del 14 de la actual, y como lo habrán observado, realizamos 4 planteamientos estrictamente de estilo en la redacción para buscar la mayor claridad en la norma constitucional. También planteamos 3 consideraciones de contenido. 1. Recuperar en la caracterización que se hace del órgano garante que se propone crear como organismo constitucional autónomo en el artículo 6º constitucional, en el que de manera homóloga se establezca para el Distrito Federal el señalamiento de que se trata de un ente público imparcial. 2. Introducir una nueva estructura y desarrollo del artículo 3º transitorio del decreto que permita mantener el sentido de lo previsto en el artículo 4º transitorio del mismo. Lo explico. En el supuesto aprobado originalmente por el Senado de que los actuales comisionados pasarían a formar parte del nuevo organismo garante hasta el término del nombramiento recibido originalmente, se estableció la previsión consecuente a la renovación escalonada con el vencimiento de estas gestiones. Ahora, al abrirse 2 nuevos supuestos en torno a la integración del nuevo organismo garante, es decir, que adiciona a la que todos los actuales comisionados permanecieran en el nuevo organismo, los supuestos de que
solo alguno o algunas de ellas lo hicieran, o de que la decisión de este Senado fuera por la remoción integral de sus miembros actuales, era menester establecer en la norma transitoria las consecuencias no solo del primer supuesto, sino también de los otros dos. A eso se debe la estructura que se presenta a ustedes en el artículo 3º transitorio. Y finalmente, revisar el acceso a la controversia constitucional con respecto al nuevo organismo garante, que es el asunto que ocupó en mayor medida la deliberación y entendimiento de acuerdos entre los integrantes de las comisiones unidas que hemos dictaminado. Retomo aquí la propuesta originalmente formulada para que tanto el Poder Ejecutivo de la Unión pudieran recurrir a la Corte en el procedimiento de controversia constitucional, que ésta conociera de eventuales invasiones a la esfera competencial. Sin embargo, durante el estudio de esta minuta en la honorable colegisladora, este Senado aprobó en forma subsecuente, lo hizo la Cámara de Diputados y luego la mayoría de las legislaturas de los estados, la trascendental reforma a la norma suprema en materia de telecomunicaciones y de libre competencia. Recordarán ustedes que en esta reforma se introdujo el planteamiento general de la legitimación activa y pasiva entre órganos constitucionales autónomos y entre estos y los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión para recurrir a la controversia constitucional tratándose de diferencias entre ellos por la expedición de disposiciones generales o la realización de actos que pudieran invadir la esfera de competencia de otros órganos. Esto llevó a la Cámara de Diputados a contemplar que se encontraba ya prevista la posibilidad del litigio constitucional en cuestión y que no era menester aprobar en sus términos la minuta remitida por el Senado. A su vez, como ya mencioné, estimó que en el caso de asuntos de seguridad nacional, en los términos de la ley, resultaba pertinente que el consejero jurídico del Gobierno pudiera recurrir a la Corte para que resolviera como última instancia. Nuestras deliberaciones nos llevaron a un planteamiento en el que reconozco la disposición, voluntad de arribar a acuerdos de los integrantes de las Comisiones Unidas y de todos los grupos parlamentarios que formularon iniciativas de reforma constitucional en esta materia. Finalmente, se trata de establecer una modalidad del procedimiento de controversia constitucional y la factibilidad de que la Corte conozca y resuelva sobre actuaciones de órganos constitucionales autónomos entre sí o con relación a los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión, siendo ello aplicable al organismo garante que se propone crear en el artículo 6º constitucional. Por lo que respecta a la Comisión de Puntos Constitucionales, que ha compartido el estudio y análisis del propósito común de esta Asamblea por afirmar el derecho humano de libre acceso a la información pública y con ello ampliar el disfrute de las libertades fundamentales en nuestro país, es que solicito respetuosamente a los miembros de esta Asamblea que en su oportunidad y con convicción, en pro de la transparencia y la rendición de cuentas, otorguen su voto aprobatorio a dicho dictamen.